los momentos de crisis son las mejores oportunidades, porque a veces a nivel personal sacan lo mejor de nosotros, ¿no? A veces en los momentos extremos, en los momentos inesperados, donde a veces se nos pone muy difícil la vida, a nivel personal hay muchos casos en que en ese momento se dio la gran oportunidad que si no hubiera pasado, de repente nunca hubiera llegado y no hubieras tomado ese reto. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Hola, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio donde vas aprendiendo de gestión de riesgos de una manera simple. En este episodio tendremos la segunda parte de la entrevista a Milagros Canelo, experta en continuidad de negocio. Escuchemos. Mili, ¿tú crees que podamos hablar un poco sobre las ventajas de tener un sistema de gestión en continuidad de negocio? Sí, claro. Digamos, en línea con todo lo que te acabo de comentar, ya ni siquiera, Nico, es un tema de un deseo y de, sí, está preparado, qué bueno si lo haces. O sea, ya no es un qué bueno si lo haces, es básico, ¿no? El tener, el gestionar y haber incorporado la continuidad de negocios, una buena continuidad de negocios con, digamos, la mayor parte de los riesgos mapeados, gestionados y teniendo una contingencia para los procesos por lo menos más críticos de tu organización, te pone un pie adelante. Y te pone un pie adelante porque puede ser esa ventaja competitiva con tu principal competidor, digamos, valga la redundancia, porque en los momentos de la verdad es cuando se nota de cara al cliente qué tan preparado estás. Entonces, yo a veces me gusta ponerlo como los momentos de crisis son las mejores oportunidades, porque a veces a nivel personal sacan lo mejor de nosotros, ¿no? A veces en los momentos extremos, en los momentos inesperados, donde a veces se nos pone muy difícil la vida, a nivel personal hay muchos casos en que en ese momento se dio la gran oportunidad que si no hubiera pasado, de repente nunca hubiera llegado y no hubieras tomado ese reto. Si eso lo llevas a la organización, vean estos momentos de crisis o cosas que a veces no queremos que se den y lamentablemente no están en nuestro control que se den, pero véanlo como una oportunidad. Si nosotros nos preparamos bien, si le damos tiempo, esfuerzo, dedicación y estamos cada vez más preparados, créanme que cualquier evento de crisis va a ser una oportunidad para reflejar qué tan preparado estamos como organización. Si estás en el estadio mayor, va a ser un claro ejemplo de qué tan resiliente eres como organización y que te puedas adecuar a cualquier cambio. Y un claro ejemplo de ello, porque no es algo que yo me estoy inventando, es la pandemia. ¿Cuántas empresas han caído y han tenido que dejar sus operaciones en la pandemia? Probablemente porque no tuvieron la capacidad y la flexibilidad de adecuarse a esta coyuntura. ¿Y cuántas empresas, al contrario, han crecido exponencialmente en este escenario porque han aprovechado esta oportunidad? En Perú se hizo una encuesta a 400 empresas líderes en diferentes sectores y solo el 36% de ellas tenían, digamos, medianamente preparados y han podido decir que la pandemia no los ha afectado en gran medida. Entonces hay un 70% de empresas que no están preparadas y que no han estado preparadas. Entonces, parte de eso también somos los líderes, ¿no? Los líderes tenemos que comenzar a interiorizar en nuestros canales, en nuestros procesos, en nuestros productos, el mindset de estar preparados ante cualquier evento y no dejarlo a la suerte, a la bolita mágica y a rezar, ¿no? Y a que Diosito nos cuide. No, tenemos que ponernos a reflexionar y si no hay en tu organización un área especializada, nuevamente los llamo a que desde sus posiciones este pensamiento, a prepararnos a leer, a estar un paso adelante y poder ir interiorizando poco a poco, porque créanme que es una súper ventaja y los momentos de la verdad puedes hacer esa diferencia y el cliente puede volver a ti o puede mirarte a ti porque las demás empresas no lo lograron. Entonces, véanlo de esa forma también, ¿no? O sea, llegar al compromiso con el cliente, pero además no solamente eso, sino como una oportunidad para
ser resiliente como organización y aprovechar oportunidades que en otro contexto no se darían. Claro, estar preparados, importante. Mili, ¿existe alguna norma certificable en continuidad de negocio? ¿Cuáles serían Sí, sus aspectos principales? sí. De hecho, bueno, si hablamos un poquito de historia, esta norma ISO viene de tiempo atrás, y la última actualización ha sido en el 2019, la actualización de la norma ISO 22301. Y si bien yo no soy un rol experto, digamos, en el ISO, en los lineamientos, en los estándares, sí sé mucho de esto por cómo en la organización en la que trabajo nos transmiten la información y siempre nos capacitan y nos dan las herramientas necesarias. La información es poder, entonces ellos nos capacitan muchísimo y nos empoderan para poder llevar esto a los equipos donde nosotros gestionamos continuidad. Entonces sí hay una norma certificable que es la 22301. Además, en Perú tenemos a la SBS, que es la reguladora de la Superintendencia de Banca y Seguros, que también complementa esta norma certificable con otros aspectos y lineamientos que tenemos que cumplir, sobre todo en el caso de las entidades bancarias, por la criticidad de los procesos que tenemos. Entonces, en esta norma, básicamente lo que nos piden, hablando de la ISO, va a cuidar, o su principal objetivo de aplicarla es minimizar los riesgos que pueda afectar la operación de la compañía. Y de hecho es un certificado a nivel internacional que las organizaciones pueden tener, pueden llevarlas y pueden cumplirlas, pero básicamente lo que te pide es definir las situaciones críticas, ¿no? Un poco lo que hemos conversado. O sea, lo primero que te pide es definir las situaciones críticas, los escenarios críticos, los activos críticos o las etapas del proceso de negocio más relevantes. De todas maneras, porque dependiendo de la organización en la que estés, tienes muchísimos procesos, pero no todos son críticos. Entonces, lo primero que te pide la ISO es definir esas situaciones críticas. Lo segundo que te pide es asignar responsabilidades, ¿no? ¿Qué rol, ¿no? Te va a pedir el organigrama, qué roles están incorporados en este plan, si son equipos, si es una persona. Te va a pedir una gestión de comité de crisis, por ejemplo, comités de emergencia. Cuando sucede algo, este comité, ¿quién lo lidera? ¿Quién lo debe convocar? ¿Quiénes tienen que estar en ese comité de crisis? ¿Quiénes toman la decisión? Todo ese detalle es muy importante en la ISO, porque sí te piden asignar estas responsabilidades y que esté súper claro a nivel de rol, ¿no? De qué unidad o qué rol está a cargo. Luego te pide establecer acciones de respuesta, es decir, lo que mencionaba hace poco, ¿no? Las señales, el plan de contingencia, el orden de la secuencia de las acciones, qué indicadores te dicen, por un lado, si se prenden las alarmas, y luego qué haces, o sea, qué indicadores te dicen que ya pasó, ¿no? Que ya pasó la crisis y que ya todo está bien. Te piden las dos cosas siempre, ¿no? ¿Cuáles son esos KPIs, esos indicadores, esas alarmas? Y algo muy importante, que es a veces lo que menos nos gusta en términos generales por un tema de documentación, pero tienes que registrar y documentar por escrito todas estas acciones, ¿no? Tiene que haber una bitácora, tienes que documentar siempre con actas de reunión y con protocolos, tanto proactivos para que se hagan, y luego qué pasó en esta incidencia o en este evento de crisis. Eso es algo que también nos pide la ISO. El cuarto aspecto que nos pide es mantener el plan, ¿no? O sea, tras la elaboración del plan, de haber puesto toda esta información y tener ya todo, digamos, diseñado, tienes que siempre mantenerlo, mejorarlo e interiorizarlo en tu organización, justamente para que sea más eficiente, mejorable, y siempre esté actualizado, ¿no? Para que siempre tengas mapeado las posibles interrupciones, porque todo cambia desde que usas una nueva tecnología. De repente hoy aparece un nuevo aplicativo que tienes que usar en el trabajo. Este nuevo aplicativo soporta un proceso crítico, tienes que incluirlo, ¿no? Tiene backup, ¿no? Si se cae, levanta rápido. ¿Cuál es la contingencia si no tienes ese proceso? ¿Es manual o necesitas un backup? Entonces,
ese pensamiento, ¿no? Siempre tratar de actualizar y mantener este plan vivo, ¿no? El vía es vivo, algo que siempre nos dicen los especialistas en organización es, Mili, tu vía es vivo, tú lo abres cuando lo necesitas. Si tú ves que algo que se necesita incluir, tú debes alzar la mano como líder funcional y lo trabajamos, ¿no? Entonces no es que esté escrito en piedra, es algo súper vivo y actualizado. Y finalmente, lo que te pide, y creo que esto es súper, súper relevante en la ISO, es los tiempos de recuperación, ¿no? Que es también algo que te pide el VIA, ¿no? Que deben ser definidos con precisión antes de implementar el plan de continuidad, estos tiempos de, oye, ¿cuánto es lo, mucho le decimos el apetito, la tolerancia, ¿no? ¿A cuánto estamos dispuestos como organización esperar para que algo levante? 1 hora, 2 horas, 3 horas, y ahí es donde entra la importancia del VIA, porque es distinto decirte, a ver, Nicole, ¿tú cuánto más o menos crees que puedes convivir con esta incidencia? Tanteando, ¿no? Pero si eso lo llevas a números y con números dices, mira, Nico, si en 1 hora que tú no operas vas a perder $1.000.000 o $100.000, claramente la perspectiva es diferente. Y ese es el trabajo, creo, y además, y esto es un mensaje que le puedo dar a cualquier líder funcional que esté ahorita con un producto, con un servicio, con un canal, creo que ese es el aporte, ¿no? Porque al final quienes trabajamos en una organización, en que estamos en una empresa, tenemos que generar valor para la organización desde nuestros roles. Entonces, más allá de preguntarle a tu gerente, o más allá de preguntarle al líder de la organización cuál es su apetito, o cuánto cree él, o al equipo de experiencia, cuánto considera que es importante como feedback cualitativo. No digo que no, de todas maneras es importante que los líderes te den ese feedback, pero es distinto que tú le digas con números, con un estudio, con un análisis, que es lo que te permite el VIA, oye, he calculado más o menos cuánto es nuestro tiempo de recuperación a partir del límite que yo puedo perder en un día, ¿no? Y te doy aquí con cifras que si mi aplicativo o si mi proceso no funciona 1 hora, vamos a perder tanto. Cambia, ¿no? Y le estás generando valor y le estás ayudando a ese líder a tomar decisiones a partir de data, ¿no? Y de impacto, que es muy diferente a simplemente definir un apetito como organización, sino que estamos incorporando impacto económico, impacto reputacional, que es, por ejemplo, aspectos que pones en el día, ¿no? Impacto legal, ¿no? No solamente la pérdida económica, sino, oye, si pasa esto, redes sociales, si pasa esto, hay un impacto legal, y vas incorporando todos esos impactos y te ayuda también a darte cuenta de qué tan crítico es tu proceso, tu canal o tu producto. O sea, por lo que me estás contando, si yo quiero implementar, por ejemplo, la ISO 22301, pues si ya tengo un VIA va a ser mucho más fácil poder integrarlo y cumplir con lo que me está diciendo esta normativa. Sí. Sí, de hecho el VIA te guía muchísimo y forma parte de todo este sistema. Yo le veo como un poco el corazón también, ¿no? Porque al final todo esto que hemos conversado se aterriza en el VIA, ¿no? Con números, vas a necesitar data, vas a necesitar estadísticas porque el VIA te lo pide, bastante detalle de algunos procesos, pero claramente es un gran primer paso y te va a sentar las bases para que luego puedas complementarlo, porque claramente la ISO aquí lo hemos tratado de resumir, pero hay otros aspectos seguramente mucho más teóricos que se tienen que aterrizar, pero creo que el BI es un muy buen comienzo y es parte de todo este tema, ¿no? Cuando hablamos al inicio de la continuidad, la gestión, el sistema, el programa y la resiliencia, en ese sentido creo que puedes complementar muy bien lo que estás trabajando en el VIA y si luego quieres certificarte con la ISO 22301. Perfecto. Entonces, para ir resumiendo esta parte que hablamos de la ISO y que nuestros oyentes puedan tomar nota, el primer paso sería definir las situaciones críticas que están dentro de nuestra organización. Segundo paso, poder asignar a los responsables quienes van a estar a cargo de supervisar toda esta implementación. Tercer paso, establecer acciones de respuestas e indicadores que nos puedan dar las alertas frente a los riesgos que se puedan materializar. Cuarto paso, mantener el plan. Siempre tenerlo actualizado, van a aparecer más cosas dentro del día a día de la ejecución de actividades dentro de nuestra organización y pues mantener actualizado es algo muy importante. Y por último, los tiempos de recuperación, que eso pues lo vas a ver si tú ya estás planeando tener
un guía dentro de tu organización te va a ayudar muchísimo para tener esta información actualizada. Así es. Ahora sí. Bueno, ahora sí, ya di como el resumen para que puedan nuestros oyentes tomar nota y nos vamos con una pregunta más. Mili, me está pareciendo muy interesante, se está extendiendo un poquito más este episodio, pero es porque quisiera dar, que puedas responder todas las interrogantes que pueda tener sobre continuidad de negocio. Mili, muchas veces he escuchado que las personas asocian la continuidad de negocio a las cosas que puedan parecer en tecnología, en TI. ¿Esta relación es como estrechamente con este tipo de área o abarca más? No, definitivamente abarca mucho más, ¿no? Desde el factor humano. Y hay preguntas muy obvias y a veces que tú dices, ay, ¿cómo no lo pensé? O es parte del día a día y tú no te das cuenta, ¿no? Y como una anécdota, por ejemplo, la continuidad es tanto en el día a día, en la cotidianidad, que puede ser, o sea, un factor de riesgo puede ser si es que tienes una tienda o una sede o algún lugar físico donde tienes que atenderle al cliente y mapear quién tiene la llave ese día. Porque el que no tenga la llave no va a poder, o sea, si no llega la persona que tiene la llave, no vas a abrir la tienda. Entonces, tienes un backup de alguien que tenga una copia. ¿Y dónde está ese backup? ¿Está cerca? ¿Está lejos? ¿Qué tan rápido llegas con la segunda llave? ¿No? Es un ejemplo así de lo más sencillo que te puedo encontrar, pero eso lo podemos llevar a muchos niveles. Entonces, no solamente está ligado a tecnología, si bien es cierto, hoy en el mundo en el que hoy nos movemos es casi imposible encontrar alguna organización que no use tecnología en diferentes medidas, y la estabilidad operativa es importantísima de cara a que la tecnología esté en el momento que la necesitamos y esté funcionando, pero creo que la continuidad va mucho más que eso, ¿no? Abarca los recursos humanos, quiénes son las personas clave en tu organización y en tu proceso, el mismo proceso, los activos de información, cómo viaja esa información dentro de tu organización, qué tan crítico es que esa información no llegue. Entonces, creo que si bien la tecnología es una parte importante, no dejemos de mirar los otros aspectos porque al final son parte de esta continuidad y si esa persona no llega a trabajar, si esa persona no se conecta, si esta persona no llega con lo necesario para poder operar, es un riesgo y es algo que tenemos que tener mapeado, que a veces lo pasamos por alto, porque decimos, no, o sea, pensamos que siempre va a ser así, que no va a pasar nada, pero son aspectos importantes que tenemos que incorporar y tener siempre el plan B. Hay una amiga mía muy querida que siempre me bromea que yo siempre le llevaba el plan A, B, C, D, E y le causaba mucha gracia porque es como que siempre me ponía en los peores escenarios, ¿no? Y creo que es parte de haber trabajado estos años en continuidad, que siempre hay que pensar en el escenario más pesimista a veces, sin ser pesimista y sin ser negativa, es simplemente estar preparados. Preparados. ¿No? Parte de estar preparados es pensar lo que a veces no queremos pensar que pase, y nuevamente la pandemia nos lo ha dejado totalmente comprobado, en donde, por ejemplo, si bien es cierto, hay un factor tecnología que nos ayudó en el tema del home office, rápidamente poder tener, pero por ejemplo las personas que se enfermaban, ¿no? Y que pasaban cuadros muy difíciles, y las personas no la tienen, si tu capacidad de tu capacity de personas bajó al 50, 40%, a veces menos. Entonces, no pasaba por un tema de tecnología, podías tener la mejor tecnología, pero no tenías a las personas, y si tu proceso dependía muchísimo de la fuerza laboral, entonces se te va a ver impactado y has tenido que tratar de adecuarte de cómo convivo con esto, con el 30, 40% del personal, ¿no? Gracias a Dios, rápidamente el home office para las empresas que permitieron el home office y que podían seguir atendiendo vía home office, pero a las que no, claramente esto les ha debido impactar y son aspectos que tenemos que ir considerando más allá de la tecnología, los recursos, las personas y tener mapeado. Por eso es muy importante que conozcas tu proceso end-to-end, ¿no? Para comenzar a identificar las posibles amenazas
y que eso te permita prepararte ante un escenario de crisis. Perfecto, Milagros, súper claro. Mili, estamos llegando ya al final de este episodio. A mí me ha encantado que me puedas explicar mucho más a detalle continuidad de negocio. Creo que todos nos vamos con una idea mucho más clara de lo que debemos empezar a implementar en nuestras organizaciones, independientemente de la madurez que tenemos. Pues tú ya nos estás dando consejos para poder empezar. Yo quisiera que me puedas dar algunos consejos finales para nuestros oyentes que están diciendo, no, yo necesito esto, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo arranco? ¿Qué podrías decirles desde tu expertise? Sí, bueno, primero que a quienes estén escuchando ya sea en la versión podcast o en la versión YouTube, los felicito desde ya, porque el que ustedes estén escuchando esto, más allá de que sea yo la persona, puede haber sido cualquier otro profesional, pero que ustedes estén abiertos a escuchar experiencias, para mí ya es una alerta, es una señal de que ustedes quieren aprender más. Y creo que esa es la primera recomendación que les doy. Si ustedes están en el mundo de la continuidad o desde el rol que tengan, consideran que la continuidad es clave para sus labores y para su organización, su emprendimiento, porque hoy en día hay muchos emprendedores que están con negocios muy pequeños y están empezando en este mundo de negocios. Si tú estás buscando información y tratando de escuchar de otras experiencias, ese es el primer paso. Y eso yo se los recomiendo siempre, que traten de leer, buscar, escuchar experiencias y sobre todo a referentes, ¿no? En este caso, bueno, yo de la manera más humilde he podido compartir lo que tengo, y cuando hablo de referentes claramente no hablo de mí, sino de personas, de repente de instituciones que te puedan dar también mayor amplitud en el mundo de la continuidad, en el mundo de la gestión de riesgos no financieros. Siempre busquen información, traten de capturar esa información y estén siempre abiertos. Creo que si solamente nos centramos a lo que sabemos, corremos el riesgo de hacer siempre las mismas cosas y de la misma manera. Vean las tendencias, vean qué hablan los referentes, las organizaciones referentes, y eso como concepto, y ya luego va a depender de ustedes cómo lo pueden ir adecuando en su organización. Eso es como algo muy básico, algo que como mensaje me gustaría dar. Y ya entrando a la pregunta exacta de, oye, ¿qué recomendaciones darías para un programa de continuidad? Sea que estés desde un primer paso o en alguno de los otros niveles, creo que básico. Debes utilizar mensajes claros, sencillos, ¿no? Siempre pensando en la persona que va a ejecutar el plan, ¿no? Porque podría ser un emprendimiento muy chiquito, no sé, pues de envío a domicilio de cases de celulares, ¿no? O sea, cosas muy chiquitas, pero muy operativas. Entonces, si tú no eres la persona que va a ejecutar el plan, tienes que hacerlo sencillo para quien lo va a hacer, para que tú garantices de que realmente se va a ejecutar bien. Entonces, comunicación clara siempre. Date tiempo. Mi segundo consejo sería, date tiempo de pensar en escenarios difíciles que podrías enfrentar en tu organización, en tu canal. Si es una organización muy grande, claramente no vas a poder ver toda la organización, pero mucho vas a aportar desde donde estés, desde la unidad en que estés. Si estás liderando un equipo, en un canal, en un producto, vuélvete experto en tu negocio porque tú estás ahí en la cancha. Y a partir de ahí, mapea, piensa en las amenazas, en los posibles riesgos que puedes correr. Créeme que tu organización te lo va a agradecer muchísimo, porque va a ser una forma de que le puedas dar información, y ellos, claro, de repente el diseño de la contingencia no depende de ti, porque necesitas pasar por otras unidades, pero el hecho de que tú des feedback, de que tú digas, mira, en mi trabajo, en mi día a día puede pasar A, B, C y D, porfa, hagamos algo por si pasa. Eso ya da valor. Entonces date un tiempo siempre a pensar qué riesgos y qué situaciones difíciles puedes enfrentar, ya sea que seas el usuario final de cara al cliente o seas alguien que está gestionando la continuidad en un área. Siempre date el tiempo de
mirar, ¿no? Y ver si algo está sucediendo y no solo que la rutina no te consuma, ¿no? Y eso aplica para muchas otras cosas, pero en el caso de la continuidad es muy importante estar pendiente de qué puede estar pasando y qué puede afectar a tu negocio, ¿no? Sobre todo si estás usando nuevas tecnologías, nuevos aplicativos, siempre ponte a pensar en los backups, ¿no? Y en qué podemos ir haciendo contra las amenazas. Y un tercer consejo que te podría dar, nada está escrito en piedra, todo es actualizable y además que el hecho de tener un análisis como el VIA, por ejemplo, te permite priorizar y te permite darte cuenta tangiblemente y de manera muy certera, con números y con cifras, si lo que tú crees que es crítico realmente lo es, ¿no? Llevar siempre un número, siempre con data, te va a poder validar si este juicio experto que muchas veces vamos desarrollando en el camino de nuestras labores profesionales está en línea con los impactos, ¿no? Porque el guía lo que te permite es definir el impacto. Entonces, háganlo en mayor o menor medida. De repente, conceptualmente, llévenlo a un análisis. Y si me preguntaras cómo empiezo, si no sé mucho del guía o no tengo a alguien que me oriente, creo que lo más básico es poner tu proceso en el centro y determinar cuáles son aquellos impactos o aquellas cosas que podrían afectarte y eso cómo te impactaría. Por ejemplo, si es que no mi proceso de venta de tal producto este día por una caída del aplicativo no se da, ¿cuántas ventas pierdo en este día? Tú debes tener data o alguna data de tus ventas diarias de ese producto. Entonces, es tan sencillo como si un riesgo es este aplicativo y este aplicativo se puede caer y sin este aplicativo yo no puedo vender de este producto, entonces tu impacto ¿qué es? Mis ventas del día. Entonces, diariamente mi impacto es que no voy a lograr vender esa cuota. Y así vas construyendo. Entonces tú vas viendo qué producto es el más crítico, de repente hay un producto que es el 50% de tus ingresos, o más o menos, y vas determinando, oye, no, mira, estos dos productos me impactan el 80%, ahí le pongo el foco. Habrán más, pero si se caen no me golpean tanto, prefiero darle foco a lo que realmente me va a impactar. Entonces, más o menos esta es digamos, en la manera más sencilla y práctica que podrías ir construyendo esta cultura de la medición de los impactos y sobre ese impacto ya ver ahora qué hago, cómo me preparo, qué plan B tengo, pero lo primero es determinar dónde está la criticidad, ¿no? Para saber dónde enfocarte. Lo máximo, Mili, muchísimas gracias. Yo creo que con estos consejos finales, pues todos nuestros oyentes ya podrían estar empezando a tener una cultura de continuidad de negocio en sus organizaciones. Antes de terminar, me encantaría que nos puedas contar cómo te podemos encontrar en LinkedIn, si tienes alguna web en la que te podamos ubicar también. Sí, gracias. Bueno, en LinkedIn principalmente como Milagros Canelo, creo que me encuentras muy fácil. Y en Instagram también como nombre es algo súper nuevo que tengo, en verdad acabo de crear de hecho una página en Instagram a mi nombre, pero no es mi personal, pero es un foro en el que quiero ir compartiendo experiencias y aprendizajes, no solamente de continuidad, sino además de otros temas más de desarrollo profesional, información que te puede ayudar desde mi experiencia en varios ámbitos, a nivel profesional, a nivel personal. Entonces estoy tratando de compartir información que considero podría ayudarte, así que si gustas también me encuentras como Milagros Canelo, es súper nueva y estoy tratando de subir contenido de a poquitos, pero buenísimo. Que si gustas podemos ahí conversar y estar en contacto, y si no, en LinkedIn definitivamente es el principal que estoy usando ahora para compartir también información y experiencias. Buenísimo, entonces como Milagros Canelo en Instagram y en LinkedIn. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Ojalá pueda tenerte en uno próximo hablando de otro tema relacionado a la gestión de riesgos. Sí, gracias a ustedes, a quienes hayan compartido o puedan tener la oportunidad de escuchar esta conversación que ha sido esa, de verdad con todas las ganas de compartir experiencia, aprendizaje. He tratado de tener un lenguaje súper sencillo y que además sea la forma Clarísimo. De unos mensajes. Y nada, muchísimas gracias Nicole, gracias a Pirani por esta oportunidad.
Y sí, es muy importante prepararnos. Creo que siempre tratemos de prepararnos, saber, aprender. Y creo que Pirani en ese sentido acompaña mucho ese propósito para los profesionales un poco especializados en estos temas. Y sí, se los recomiendo muchísimo que siempre se preparen, siempre hay que leer, siempre estemos al pendiente, porque eso nos va a permitir seguir generando valor en nuestros trabajos. Exactamente, muchísimas gracias y conmigo será hasta un próximo episodio. Chao, chao. Chao, gracias.